Tenemos la inclusión educativa desde el marco del derecho y de los derechos. Es parte de la sensibilización que Panchito me ha pedido y que buenos momentos que pueda compartir con ustedes y verles a mis compañeros, por lo menos por este camino. Yo les había dicho que voy a marcar los hitos de la inclusión, porque los hitos de la inclusión no son de hace 5 años, no son de hace 10 años, son de hace mucho tiempo atrás. Como novedad apareció en nuestro medio hace alrededor de unos 8 años, cuando empezamos la inclusión educativa. Osvaldito era mi compañero en la unidad educativa Bicentenario. Él sabe que allá iniciamos los procesos de inclusión educativa hace apenas unos 7 años y se empezó con la sensibilización, con las adaptaciones curriculares, más o menos unos 7 años. Y el trabajo fue bastante fuerte. Miren, son 7 años. Cuando la inclusión educativa empieza a verse desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero antes de eso, ¿qué pasaba? Entonces, una pregunta que después de este análisis van a decirnos en qué etapa estamos y nosotros estamos reproduciendo ciertas conductas pasadas que ya debieron desaparecer. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con la inclusión educativa? ¿Qué pasaba con los estudiantes con necesidades educativas especiales o que eran diferentes? En Esparta simplemente se les lanzaba de la punta del monte Taijeto y cuando se les encontraba con alguna dificultad, con alguna tara, como ellos les llamaban, con alguna normalidad, les lanzaban. Si no del monte Taijeto en Esparta, les lanzaban desde la roca Tarpeya también, ¿sí? Así sucedía. Esa era la costumbre que ellos tenían. Pero más tarde, con el avance de las ciencias, del humanismo, del renacimiento, ya estas personas ya no empiezan a ser simplemente eliminadas. ¿Qué pasa con estas personas? Empieza una etapa de asistencial, una etapa anímica, ¿sí? En la que se decía que ellos estaban o poseídos por el demonio o necesitaban ser exorcizados o simplemente eran personas que estaban fuera de este mundo. Y tal cual les doy un ejemplo que hasta ahora nosotros usamos. El que manejaba la mano derecha era diestro y el que manejaba la mano izquierda era siniestro. Y como siniestro, porque el significado de siniestro es malo, mejor desapareció ese término y utilizamos el término zurdo. Entonces, en esa etapa anímica se creía que quien tiene un problema de epilepsia, que quien tiene una persona que no aprende bien, estaba poseído por algún demonio del bien o del mal, pero era algo, ¿no? Entonces, ahí era una etapa anímica. Miren, de la eliminación pasamos a una etapa anímica. Luego, con el aparecimiento, del humanismo, del apoyo al ser humano, aparece una etapa asistencial. En esta etapa asistencial, ¿qué se hacía con las personas consideradas diferentes? Se les recluía en casas de salud, en psiquiátricos, y se les daba cuidados. Ellos necesitaban cuidados, mas no educación. Entonces estaban recluidos, escondidos en casas, guardados en psiquiátricos, en lugares donde ellos recibían cuidados, mas no educación. Con el aparecimiento de las ciencias, con los descubrimientos de las ciencias, pasamos a una etapa en la que ya se determinan enfermedades, tipo de enfermedades, se caracterizan las enfermedades. Y de ahí pasamos a una etapa clínica, en la que las dificultades que tiene una persona se le atribuía a una enfermedad, que podría ser minusvalía, discapacidad, discapacidad mental, discapacidad intelectual, y se les atribuye etiquetas. Y decimos, él tiene problemas porque es hiperactivo. Él tiene problemas porque tiene tal enfermedad. Sí, y se les atribuye estas características y estas etiquetas en esta etapa clínica a una enfermedad y como tal se les da un trato de enfermedad. Miren que en esta etapa se sientan lo que hoy nosotros conocemos y utilizamos algunos términos y decimos, es que es hiperactivo, es que es epiléptico y nos olvidamos de la condición de persona que debe tener, que no es solamente el término, sino lo que representa. En esta etapa clínica de etiqueta, si bien es cierto, se hacen varios avances, pero aún
Las personas consideradas diferentes recibían un tratamiento médico más que un apoyo educativo. Y luego de la etapa clínica, pasamos a una etapa educativa, en la de los apoyos. Y hacia eso es lo que vamos a llegar. ¿Cómo nosotros llegamos? Yo les decía, no es hace 10 años que iniciamos. Nuestro plan nos dice que debemos ya avanzar. Yo recuerdo que el otro plan de Senal decía que para el 2015 debía estar ya la inclusión educativa realizada. Y no lo logramos, recién estábamos iniciando. Entonces, cuando en realidad se empieza a hablar de una educación para todos, se empieza a hablar de una educación como derechos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En una de sus declaraciones dice la educación será para todos. La educación será sin discriminación y será para todos. Miren, estamos hablando de 1948 y seguimos teniendo una educación para todos. ¿Hemos alcanzado una educación para todos? Apenas ahora estamos hablando de inclusión y a veces nos hemos quedado en la integración y vamos a aclarar cómo es que pasamos de la integración a la inclusión y dónde nos hemos quedado. Ustedes podrán decirme después de esto sus reflexiones. En 1948, luego de esto, se hace una convención en la UNESCO en 1960 para poder centrar algunos elementos importantes en favor de esta educación para todos. Y tenemos una de recordar, tenemos varias políticas internacionales y algunas políticas nacionales. Al final voy a terminar en la política nacional que ahora nos da potestad de hacer adaptaciones curriculares en la educación superior. Esta convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, empieza a poner algunos parámetros. Uno de ellos de que si existe educación en grupos separados, se debe unificarlas. Ya no la educación separada por género, sino en un solo grupo. También insta a los estados de que si existe educación particular, no debe distar de la educación estatal, que deben tener los mismos niveles y todos buscar la no discriminación. Ahora, miren, actualmente en nuestro medio, en la educación superior, el 30% de nuestros estudiantes se retiran. ¿Sí? Y dentro de ese 30% nuestros estudiantes abandonan nuestras aulas escolares en los primeros semestres, abandonan según las estadísticas, abandonan por situaciones económicas y por situaciones de discriminación en un cuarto puesto. Es decir, del 60 acá aún tenemos discriminación. Más tarde aparece un informe clave en 1978, ¿sí? En Gran Bretaña, insta a través de la UNESCO un informe, el informe Warnock. Este informe, que lleva el nombre de su presidenta de esta organización, este informe es muy importante para analizarlo, porque aquí se empieza a utilizar el término necesidades educativas especiales. Y ellos dan la organización acerca de cómo atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales y no dejarles fuera de la educación, que no se lleve la discriminación, y aclaran el punto más álgido del informe Warnock es que todos podemos tener dificultades de aprendizaje. Todos, no solamente las personas con discapacidad, no solamente las personas que tienen minusvalías. Miren, término que desapareció, porque ser minusválido significa menos válido. O sea, desde ahí era un término peyorativo, sino entendernos, trabajar como necesidades educativas especiales, término que lo usamos hasta ahora, a pesar que en el 2000 la UNESCO ya nos pidió que dejamos de usar este término. Pero vamos a avanzar. Luego tenemos que en 1990 se da la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos y un marco de acción para la satisfacción de necesidades básicas. Aquí aparecen los 3 criterios que yo les hablaba: el de equidad, igualdad y justicia, que se da en Homtiem en 1990, y ya tenemos un gran número de países unidos a esto, que son alrededor de 160. En estos términos se diferencia lo que les decía en la introducción. ¿Cuándo somos equitativos? Cuando garantizamos que el contexto está facilitando que el estudiante alcance no los mismos objetivos de todos, pero sí que alcance algún objetivo para su formación. Igualdad, pero en igualdad de derechos. Y justicia, tomando en cuenta los niveles y los contextos desde los que vienen.
nos decía la compañera, tenemos una diversidad. Ella misma nos decía, yo soy una persona de otro país y simplemente este hecho, el lenguaje, ya nos trae ciertas dificultades. ¿Quiénes no hemos sido discriminados alguna vez? Todos, creo yo. Hemos sido discriminados por la estatura, por la forma de pensar, por la forma de hacer tales o cuales determinadas. Y a nadie nos gusta ser discriminados. Luego tenemos una importante declaración que es la de Salamanca, que nos da el marco de acción para las necesidades educativas especiales. Y ellos, miren, aquí aparece el enfoque integrador. Hasta antes de Salamanca había la educación especial, que ahora ya no se llama educación especial, de pronto les recuerdo, se llama educación especializada, porque no son capacidades especiales, ¿sí? Es una educación especializada, le quitamos el especial y le pusimos el especializada. Hasta ese tiempo había muchas instituciones educativas especiales, sí, en ese tiempo, en donde se les dejaba aparte a aquellos que no tenían unas notas altas, aquellos que se les consideraba que tenían algún tipo de problema, de discapacidad, y se les ponía en educación especial. A partir de este marco de acción empieza el enfoque de integración. ¿Qué significa este enfoque de integración? Que las instituciones de educación regular abren las puertas a todos los estudiantes, ¿sí? Y se integran. Pero lo lamentable de esto es que el enfoque integrativo solamente abre las puertas a los estudiantes y los estudiantes por sus propios medios deben saber cómo se desempeñan en la institución educativa. Es decir, ellos verán si llevan las ayudas, si llevan los apoyos, si llevan la silla especial, si el currículo lo alcanzan o no lo alcanzan, la institución no cambia nada. Ese es el enfoque integrativo. Y ese es, yo al final, más luego vamos a interactuar pensando en qué enfoque estamos, en qué enfoque nos encontramos. Yo tengo datos por la investigación mía doctoral que la hice en la inclusión. Yo tengo datos de las instituciones educativas superiores y de las instituciones de educación media en dónde estamos, pero también vamos a ver ustedes que ahora estamos formando en una facultad, ¿en qué enfoque mismo estamos? Porque nosotros hablamos de inclusión, pero ¿qué hacemos en un alto porcentaje? Entonces, ingresan los estudiantes, pero por sus propios medios. Más tarde, tomando en cuenta que los estudiantes por sus propios medios no podían solventar sus dificultades, se reúnen en el Foro Mundial sobre la Educación para Todos en el 2000, en Dakar, en abril del 2000, empezamos con el enfoque inclusivo, en donde se determina y algunas de las máximas que nosotros podemos ver aquí y una de las más importantes son que las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes tienen que ser capaces de atender a las singulares capacidades y talentos del estudiantado. Ojo, ya no el estudiante se integra, como pasó en Salamanca, ya no se integra, sino que la institución educativa debe transformar sus prácticas pedagógicas de tal manera que yo, docente, pueda atender a la diversidad de mis estudiantes. Y desde ahí nosotros empezamos, miren, del 2000 al 2018, empezamos con el enfoque inclusivo, en el que esa transformación se debe dar para atender a la diversidad, no al diferente. No al diferente, no al diferente, porque el diferente es excluyente. Nosotros en la educación superior estamos apenas iniciando la parte de inclusión formalmente. El reglamento de régimen académico de julio de este año hizo una ampliación y ya empieza a hablar de cómo hacer las adaptaciones curriculares en educación superior, algo que no teníamos. Pero sí tenemos la experiencia de la educación media en donde se ha demostrado que tenemos una inclusión excluyente. ¿Por qué? Porque las adaptaciones curriculares individualizadas, en donde yo a mi grupo de estudiantes les enseño de una manera, les enseño un contenido y al que es diferente a él le digo, haz tal cosa diferente. O tú haz otra cosa. O a ti simplemente es excluido, es excluyente. O lo que suele suceder, he visto yo que entra el profesor al aula y dice, bueno, este es el examen para todos y esto es para Carlitos, Juanito, este es especial y él tiene que hacer eso. Excluimos y vamos contra esa autoestima.
Bueno, aquí en Dakar se nos insta hacia el enfoque inclusivo y después de esto, que nosotros iniciamos el enfoque inclusivo en la conferencia, perdón, se movió, en la Conferencia Internacional de Educación, ya se sentan los elementos para hacer una verdadera inclusión que no esté escondida a través de prácticas excluyentes. Aparece el índice de inclusión, el cual es presentado por la UNESCO, y ellos nos instan a los estados que cambiemos nuestras prácticas de inclusión educativa. Porque al cambiar nuestras prácticas de inclusión educativa en el aula, en el patio, en cualquier contexto, nosotros estaremos creando nuevas culturas inclusivas que permitirán elaborar políticas inclusivas. Y nos saca de esa idea de que las políticas inclusivas son las leyes. No, las políticas inclusivas son las acciones que toma una institución en favor de la inclusión educativa. Ejemplo, mire, su señor director, Francisco, está implementando una política en favor de la inclusión educativa cuando trae a sus docentes y los capacita en función de algo. Y hacer esa acción significa comulgar con todos los pedidos internacionales por una inclusión, por una atención a la diversidad. Pero esas prácticas son las que necesitan cambiarlas, que están naturalizadas, como les decía antes, y poder crear culturas inclusivas. ¿Qué son las culturas? O sea, ¿qué son las culturas inclusivas? Y créanme que cuando propuse este tema en mi misma carrera, la carrera, a mi cargo están dos asignaturas que yo las considero que son parte de la formación de estudiantes. Una, la de dificultades de aprendizaje, de intervención a las dificultades de aprendizaje, y ahora de inclusión educativa. Cuando yo les hablaba de culturas en una reunión, me decían, pero las culturas son ancestrales, las culturas son antiguas, ¿cómo las vemos? La cultura no cambia. Sí, la cultura cambia. La cultura se transforma. Por lo tanto, nosotros necesitamos llegar hacia un nivel superior de una cultura inclusiva. ¿Y qué es una cultura? Es la forma de ser, pensar y actuar ante la diversidad. Es decir, que sea parte de nosotros el que la inclusión sea atender a la diversidad, no al diferente. No sea lo que está naturalizado en nuestro medio para evitarme problemas con ese caso, le pongo la nota que le falta porque pobrecito no ha podido, ha tenido este problema, entonces le pongo lo mínimo y que pase. Esa cultura se ha arraigado, ¿no? Y le voy a tomar este examen, y le voy a tomar este examen un poco más fácil, con menos preguntas, para que pase. No, si nosotros tenemos que darle los implementos y los insumos para que esa persona sea independiente. Entonces no le puedo regalar nada. Ojo, yo no estoy diciendo que ser inclusivos sea facilitar la No, a mí también a la... Por ahí tenemos un audio abierto. ¿Sí? No es regalar puntos, no es ser solidarios regalando, es brindar de tal manera que el contexto optimice el aprendizaje de esa diversidad. Entonces, esa cultura inclusiva que nosotros tenemos enraizada, enquistada en nuestro medio, de que el pobrecito, de que él necesita ayuda, de que él está allí, y nosotros no estamos cambiando el contexto. Y yo tuve un acercamiento acerca de las percepciones de la inclusión educativa de la Universidad Central, y tuve un acercamiento con 10 casos de necesidades educativas especiales, de estudiantes con discapacidad de todas las facultades. Estos 10 testimonios me permitieron escribir un artículo bastante interesante en cuanto a la inclusión educativa. Me acerqué en la mañana, me paré a la entrada de nuestra universidad y abordé a algunos estudiantes que llegaban de manera diferente, en silla de ruedas, con apoyo de su bastón blanco, y hablé con ellos en una entrevista en profundidad, y yo les decía, ¿qué apoyos necesitas? Hay un chico de jurisprudencia que estaba en el segundo piso de jurisprudencia. ¿Cómo iba si era ciego total? ¿Dónde está el apoyo? A ustedes les consta, en la facultad, cuando ya venía el CASES, hicieron las rampas rápido para que entreguen. Rampas que, claro, ahora seguro estarán llenos de hierbas, ¿no? Por cumplir lo hicimos, para pasar la evaluación del CASES.
pero no está inmerso en nuestra cultura que debemos atender a esa diversidad. ¿Cómo el estudiante ciego total llegaba a un segundo piso de la Facultad de Jurisprudencia? ¿Cómo el estudiante con silla de ruedas, ustedes conocen nuestra universidad, cómo el estudiante con silla de ruedas por el ingreso de la Gasca va en silla de ruedas atravesando las gradas para ir a la Facultad de Filosofía? Tiene que esperar que alguien le amarque, tiene que esperar que alguien le ayude. No existen ni siquiera accesos, que es lo más fácil en una institución educativa de nuestro renombre, como lo somos nosotros. No existen. Ustedes saben que los accesos se hicieron a última hora y por cumplir, más no porque esté enquistado en nuestra cultura, que cuando hago algo, lo hago para todos. Esa es la creación de culturas inclusivas. Y aparte de que si yo creo culturas inclusivas, si yo tengo prácticas inclusivas, por añadidura vendrán las políticas inclusivas. Les doy un ejemplo, ¿no? Y esto va por un debate que tuvimos en mi carrera. ¿Cómo? Pues sí se puede. Miren, hace décadas la mujer no podía estudiar. Y no tantas décadas. Cuando yo era estudiante, yo tenía un profesor que decía, bueno, no estoy tan vieja, ¿no? Pero nos decía, ¿qué hacen aquí las mujeres? Vayan a cocinar, vienen a buscar marido, vayan a cocinar. Y todavía bachilleres en sociales, ¿qué hacen aquí? Miren, la práctica cambió. Seguimos insistiendo, seguimos estudiando, seguimos formándonos a pesar de las barreras que nos pusieron, y ahora esa intromisión de la mujer en los contextos educativos no es producto de una política. Esa política nació en función de lo que nosotros avanzamos. Y se han venido dando cosas, que ahora ya tenemos políticas de feminicidios y demás, porque nuestras prácticas y nuestras culturas han cambiado. Entonces nosotros docentes podemos hacer muchos. No podemos esperar que lo que nos venga de afuera lo pongamos en práctica. Yo, docente, en mi diario vivir, puedo naturalizar las culturas inclusivas y las prácticas inclusivas para pedir y exigir que se creen nuevas políticas inclusivas. Miren, llegamos al enfoque inclusivo. Estas son las políticas internacionales. Ahora vamos a lo que pasa en nuestra Constitución. Como nos decía la compañera que habló hace poco, hay docentes que aún no lo hacen. Yo tengo compañeros docentes que no lo hacen, que se cierran hacia una inclusión. No es regalar, es hacer nuestro trabajo desde atención a la diversidad. Nuestra Constitución reza claramente en el 39 cuando dice: el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y las jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios de poder público. En el 48 nos dice: la inclusión social mediante planes y programas estatales y privados coordinados que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica, acogiendo las políticas internacionales. Nuestra Constitución acogió también a través de la Ley Orgánica de Educación Superior, en el artículo 13, nos dice: garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, potencialidades y habilidades. En el 71, en el principio de igualdad de oportunidades, nos dice que se debe generar las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica de movilidad o discapacidad. Y finalmente, el reglamento de régimen académico, en julio de este año, precisa en el artículo 85, esto nosotros no lo teníamos precisado de tal manera, ahora ya lo tenemos. ¿Qué nos dice? Atención a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. Las IES deberán desarrollar políticas, programas y planes de acción afirmativa e inclusión educativa en los cuales habrán de contemplarse metodologías, ambientes de enseñanza-aprendizaje, métodos e instrumentos de evaluación
que propicien la educación para todos. Entonces, vean, compañeros, que nosotros ya con el reglamento de régimen académico ya se nos está instando a que hagamos adaptaciones curriculares grado 1 y grado 2. Claro, a la metodología y a la evaluación. No grado 3, porque sería ilógico cómo vamos a mover contenidos que vayan en contra del perfil de egreso de los estudiantes. Nosotros formamos docentes profesionales que deben ir capacitados hacia un contexto escolar. Por lo tanto, nosotros sí podemos mover, y cuando movemos mucho, las metodologías y la evaluación para atender a la diversidad. El reglamento de régimen académico lo ampara, y ahí sí queda la interrogante. ¿Dónde está en nuestros sílabos las adaptaciones curriculares? Grado 1 y grado 2. Si vemos en el inciso A, B y C de este artículo, está determinado el tipo de adaptación que debemos hacer, la grado 1, la grado 2, ¿por qué? Y por qué no la grado 3 en la educación superior. Aún no lo tenemos nosotros, no lo tenemos ni en el sílabo. Se está tomando la posta, no sé, en políticas de acción afirmativa, en la facultad, no se la ha visto. Debemos empezar por eso desde nuestra propia casa. Entonces, la inclusión educativa, con todos los antecedentes, debe respetar que cada ser humano es una expresión viva de lo diverso. No somos de una normalidad. Nos quedamos quizá en qué enfoque, ya vamos a ver en qué enfoque nos quedamos después de esta actividad que vamos a hacer. Antes de pasar, porque ya he hablado mucho, antes de pasar, ya he hablado mucho, les voy a compartir un link donde ustedes van a participar, porque están calladitos. Otra cosa es la presencialidad, pues no le digo, a ver, tal persona, sí, pero igual vamos a participar porque hemos sacado muchas cosas de esta situación que estamos viviendo. Aquí en el chat les estoy poniendo un link donde usted participe con lo que le pregunta, qué es lo que podemos hacer. Comente esta primera parte, qué debemos hacer nosotros. Ahí está la indicación, me avisan si no pueden ingresar, aunque directamente deberían poder ingresar. Es un Padlet cooperativo. Albita, una pregunta. ¿Hacemos un comentario de esta primera parte? Sí, sí. Está en el Padlet un comentario, y también nos dice qué podemos hacer nosotros en nuestras acciones docentes por la inclusión educativa. Sí, yo ya comparto ese Padlet, cómo se va desarrollando aquí en la pantalla. Título nos dice Albita. Hay que ingresar, dice sí, inclusión educativa, sí, está uno que dice, y dice debe ingresar, debe participar. De hecho, ya tengo a alguien, pondrán su nombre, por favor. Ya tengo a alguien ahí. Y dice, ¿qué acciones puedo adoptar en pro de la inclusión educativa y atención a la diversidad? Yo les voy, ya borraron, claro, pongan su nombre, porque vamos a crear un documento cooperativo importante. Era yo, Albita, se me borró, no sé. Ya, escriba de nuevo. Sí, creo ahí que está. Ahí veo otro compañero. Ya les comparto, ¿ya? Ya les comparto. A mí no se me comparte. Tiene que darle doble clic en la pantallita del Padlet para poder escribir. Ah, ya. Esa aclaración hacía falta, Albita, el doble clic. Sí. El doble clic para sí. Yo voy a ir dando estrellitas, así que ya vamos viendo cómo eso. Y pongan su nombre, por favor, ya les comparto.
Ya están viendo en la pantalla, ¿verdad? Lo que estamos haciendo en nuestro documento cooperativo. Pondrán nombres, no pondrán anónimos. Eso, muy bien, gracias, gracias. Ya tenemos algunas participaciones. Vamos, mientras van escribiendo, vamos a ir. Muy bien, gracias. Están colaborando muy bien. Tenemos un trabajo cooperativo aquí muy bonito. Bueno, vamos a ir socializando un poquito las participaciones de que han estado calladitos, algunos con cámara apagada, no nos hemos podido ver, pero ahora nos vamos a escuchar y vamos a ver, por lo menos algunos de los Igualitos a nuestros estudiantes. Uy, sí, Panchito. Pero bueno, aquí está la estrategia, Panchito. No los veo, pero van a participar acá y vamos a ver cómo nos va con nuestros criterios. Pues miren, aquí tenemos a alguien anónimo, pero sí, al final creo que sí nos firma y nos dice, una de las cosas más importantes que se debe tener en cuenta es que cada persona tiene diferentes formas de aprendizaje. Algunos son más auditivos, otros más visuales. Sí, así es. De esta forma es trascendente conocer y trabajar de manera que se potencien habilidades de cada estudiante por medio de metodologías diversas. En lugar de realizar trabajos diferenciados, es importante potenciar las capacidades de nuestros alumnos. Pamela Coloma. Muy bien, Pamela. Y de hecho, esa es la segunda parte de este pequeño taller. Trabajar un poquito en metodologías inclusivas, saliendo de lo tradicional, aunque completo ha de ser motivo de otro taller. Hacer un primer análisis con nuestros estudiantes. Le voy a poner a Pamela. Le vamos a poner 5 estrellas. Sí, muy bien. También pueden ustedes ratificar, ponerle alguno de estos criterios, un sí, un no. También pueden debatir o aclarar. Nos dice por aquí Jennifer Gines, hacer un primer análisis con nuestros estudiantes para conocer características propias y llegar a ellos y a la adquisición de conocimientos de acuerdo con estas características. Sí, es suficiente con hacer un análisis general. No necesito un informe psicopedagógico, no necesito mayores profundidades. Necesito, como nos decía antes la compañera, conocer el estilo de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, solamente con su forma de actuar, de ser, de pensar y de decir. Ese acercamiento me permite a mí, con las metodologías diversas, atender a la diversidad. Gracias, Jennifer. 5 estrellitas también por aquí.
Vamos a ver. Elena Calderón nos dice, el estudiante con necesidades educativas especiales. Recuerden este término, que este término apareció en el 2000 con el índice, no, apareció en el 78 con el informe Warnock, ¿no? Y en el 2000, me parece que se me pasó comentarles esto, que en el índice de inclusión nos dice que nosotros, de nuestro argot popular, deberíamos dejar de usar el término necesidades educativas especiales por el término apoyos para el aprendizaje y la participación. Es decir, el estudiante con esta dificultad, el estudiante con discapacidad visual, requiere este apoyo, requiere estas macrografías, requiere este apoyo. No tanto. Y yo sé que ustedes me van a decir, pero el ministerio habla así, pero está en el gobierno. Pero sí, nosotros necesitamos empezar a ver a la educación como los apoyos para el aprendizaje y la participación, no como el que tiene una etiqueta. Bueno, ese ya me van a decir más luego. Le ponemos 5 estrellitas también era Elena Calderón. Vamos con Luis. Luis nos dice, para lograr la inclusión debemos entender que somos seres diferentes. Sí, de acuerdo. Y miren que la pregunta nos dijo en un altísimo porcentaje que no éramos diferentes, pues somos diferentes. Y es justamente ahí, en esas diferencias, donde aprendemos a crecer juntos. Esto nos llevará a superar barreras educativas tradicionales y crear nuevos métodos de educación. Sí, la clave no está en el estudiante, está en nosotros. Nosotros necesitamos atender a la diversidad y manejar estrategias y metodologías inclusivas. Y vamos a actualizarle. Muy bien, Luis, te pusimos 5 estrellitas. Floralba nos dice, desde la práctica docente, una vez identificando el perfil del estudiante, considerando estilos de aprendizaje, estilos de personas, características específicas, pero miren, no necesito solamente conocer características específicas porque eso es sobrehumano. Necesito que mi metodología llegue a la diversidad, pensando en la diversidad. Como les decía, que yo hago una infraestructura de una facultad pensando en la diversidad y le quito las barreras pensando en la diversidad. No pensando que quizá en este semestre no se inscribió nadie con dificultades físicas, que no hay ninguna persona con discapacidad visual. No, yo pienso en la diversidad y sé que en algún momento yo voy a tener que dar frente a estas circunstancias, no solamente porque tenía que evaluarme. Entonces, esa estrategia debe estar pensada en la diversidad. Y si conozco las características de los estudiantes, mejor. Pero no puedo hacer un grupo para una tarea para los visuales, una tarea para los hiperkinéticos y una tarea para los auditivos. Mi metodología debe llegar a todos. Estoy tratando yo hoy en esta pequeña charla de usar herramientas tecnológicas que permita, pero mire, yo debía haber aquí abierto no una de escribir, también una de grabar su audio para aquella persona que no puede escribir bien. Bueno, tenemos aquí también, Lida parece que le comentó, le vamos a poner 5 estrellitas. Osvaldito tenemos aquí, vamos a ver, el Osvaldito nos dice, entender que la inclusión educativa no es un proceso de sensibilización ni de solidaridad. Gracias, Osvaldito, muy bien. La inclusión educativa es un proceso de conocimiento y formación que propenda a un salto cualitativo hacia una cultura inclusiva. Esa es decir, hacia una cultura inclusiva necesitamos buscar esa cultura inclusiva. Concebir que la inclusión educativa no solo es de la educación de enseñanza media, sino un proceso social en todos los niveles de formación, en la cual hemos estado excluidos los institutos de educación superior, las escuelas politécnicas y las universidades. Pero estamos cambiando y nos toca, miren que Panchito está dando un gran paso que hace 3 meses lo dio la Politécnica Nacional, la Escuela Politécnica Nacional, con quienes estoy colaborando desde hace 3 meses. Me invitaron, me hicieron unas entrevistas, por ahí gané un mini concurso y yo estoy implementando la inclusión educativa en la Escuela Politécnica Nacional. Y qué grande que seríamos que nosotros empecemos con carrera y como facultad inicial. ¿Cómo lo hice? Evalué a los 40 casos, trabajé con autoridades dando sugerencias y recomendaciones y el día de mañana empiezo a hacer el seguimiento. Entonces, más allá de eso es empezar con las universidades y es alguien que empieza formalmente. Considera que como docentes existe una normativa legal que nos determina que como docentes debemos garantizar. Así es, hoy el reglamento de régimen académico es claro, no podemos decir yo no lo quiero hacer.
Experiencias de convivir a diario desde una persona con capacidades especiales hacia una persona sin discapacidad. Bueno, Roberto, capacidades especiales está en la ley de discapacidades, no es un término adecuado. Ya les voy a indicar al final de esto, ¿no? Y hacia una persona sin discapacidad. Vamos a analizarlos a profundidad en la segunda parte de la presentación. Cristina, saludos, Cristina. Creo que fue estudiante mía de maestría en algún momento. Un gusto saludarla. Sí, Un mucho verdadero gusto, cambio. Barbita. Gracias, Cristina. Un verdadero cambio de mentalidad, de esquema mental que lo tenemos muy arraigado, respetando la diversidad que tenemos a nuestro alrededor. Cambiar la metodología de trabajo con los estudiantes que lo requieran de igual manera en la evaluación. Por supuesto, Cristina, qué bueno que nos trae mi metodología y la evaluación. Y aunque ya hay un apartadito abajo que me voy a dedicar a la evaluación y ahí aclararemos qué es y qué no es evaluar hacia la diversidad. Propiciar un verdadero cambio dentro de las aulas. Ser más participativas e incluyentes, sí, porque ser un estudiante con excelente memoria es fácil. Pero ser un estudiante a quien me cuesta el doble de hacer las cosas y no participar y que no me den la oportunidad y que no se pongan esos criterios de equidad, no va a ayudar a una educación de calidad. Pablo Reynoso nos dice, deberíamos tener información sobre estudiantes con EES. Miren que esta es una etiqueta, ¿no? Con el fin de poder realizar en nuestros sílabos las adaptaciones curriculares, grado 1 y grado 2. Adaptar las estrategias metodológicas, los recursos, la forma y tiempos al evaluar. Totalmente de acuerdo, pero no siempre vamos a tener esa información completa y más aún en la universidad, pero si yo planifico para todos y tengo un acercamiento a mi estudiante, yo ya voy a reconocer esas dificultades y sabré cómo hacerlo. En mi primera prueba diagnóstica, de hecho, yo puedo hacer un simple test de estilos de aprendizaje, una de expresiones y ya sé qué dificultades se presentan, porque esto ha sido un gran limitante en la educación media. Estar pidiendo evaluaciones psicopedagógicas cada año solamente para conocer qué etiqueta tiene y no brindar apoyos. Más bien es generar apoyos para el aprendizaje y la participación. Tenemos María Elena Granda, debemos ser más empáticos para brindar al estudiante lo que necesita y aportar para su superación. Esta empatía nos va a permitir conocerle a mi estudiante un poquito más y saber qué necesita y qué requiere. Muchas gracias, María Elena Granda. Miriam dice, debemos visualizar a cada estudiante como el ser humano que es. Partiendo de esto, debemos personalizar los contenidos, los accesos, para que cada alumno vaya alcanzando los conocimientos. Bueno, no vamos a personalizar los contenidos. El reglamento de régimen académico no nos permite y tampoco lo práctico del desarrollo profesional. Los contenidos deben ser los mismos. La forma como esos contenidos son enviados al estudiante y cómo el estudiante los procesa son los que nosotros debemos facilitar. En educación superior no podemos tocar los contenidos. Nos dice clarito en el inciso B, en el 85, que no toparemos los contenidos, especialmente de las materias profesionalizantes, y es entendible. Pero si mi metodología es concreta, mi metodología es entendible, estaré ayudando. Vladimir Cruz dice capacitación sobre las temáticas. Sí, con 2 horas no vamos a hacer mucho, así que ya deben comprometerle a más capacitación a su excelente director que tienen, Panchito. Respetar la diversidad y dar todo el apoyo. Así es, respetar la diversidad y más que apoyo, brindar las oportunidades para el aprendizaje y la participación. Soy Jimena Tapia. Considero que la primera acción a tomar sería la sensibilización, porque existen compañeros docentes que tienen resistencia a aceptar dentro de las aulas a personas en condición de inclusión. Bueno, sí, eso es lo que demostraron en el diagnóstico. Encontramos dispares, ¿no? Dispares encontramos. Y sí, para eso estamos aquí, para empezar a trabajar. Pero ya no una sensibilización. Necesitamos elementos concretos, prácticos. Debemos interactuar con los estudiantes y saber sus necesidades y luego tratar de dar solución. Sí, de dar solución a través de las metodologías y estrategias inclusivas, porque a los problemas de ellos no los podemos solucionar. Stephanie Puyes. Mejorar el conocimiento del docente respecto a buenas prácticas en el aula que promuevan garantizar la inclusión en el aula y fuera de ella y hacer bien al alumnado. Muy bien, miren que la mayoría de ustedes solicitan capacitación, ¿no? Capacitarme constantemente, nos dice Anónimo, no sé quién será, pero bueno.
Tenemos Ya me las Bolívar. propuse. Bolívar nos dice, tenemos un audio por ahí abierto, ojalá lo puedan cerrar, En serio. que nos está quitando la atención. Una primera acción para mí es muy importante, requiere un cambio de modelos y esquemas mentales que deben partir desde mis propias concepciones. Aceptar las diversidades requiere ser muy perceptivo para generar cambios de estrategias metodológicas apropiadas. Gracias, Bolívar. Y aquí Narcisa le contesta a Bolívar que me parece muy bien que todos podemos interactuar. Considero que hay que hacer un diagnóstico al estudiante para conocer cómo debo trabajar con el estudiante, requerirme de herramientas que pueda hacer la inclusión educativa eficaz. En realidad no un diagnóstico, porque un diagnóstico, ellos cuando cuando se matriculan, ellos ponen qué dificultades tienen. Un acercamiento hacia eso es conocer qué necesitan para el aprendizaje y la participación. Y quizás no se refiere a eso Narcisa, ¿no? Pero yo sí me refiero a que a veces exigimos un diagnóstico, una etiqueta, y lo que nosotros necesitamos es dar apoyo. Sí, de pronto conocer que tiene una discapacidad visual ya es suficiente, pero de pronto tiene un trastorno de atención con hiperactividad, que no tiene un carnet de discapacidad y que con esas características yo debo estar atendiendo a la diversidad de esos estudiantes que presentan inquietud, desatención, de tal manera que mis clases puedan captar esa atención y que mi trabajo colaborativo, que es la esencia de las estrategias metodológicas inclusivas, vaya atendiendo a ese rol. Elena Calderón, el trabajo mancomunado de maestros, autoridades y la comunidad universitaria es muy importante para ayudar a los estudiantes. Se debe mantener una comunicación constante. Así es. Si nosotros nos reunimos, nos retroalimentamos entre docentes, decimos, esta estrategia me dio resultados. De hecho, uno de los elementos importantes en la inclusión educativa es la colaboración entre docentes para apoyar y atender efectivamente a la diversidad, no al diferente. Las personas aprendemos de diferente manera y los docentes somos los llamados a identificar cada una de las cualidades. Las ayudas que necesite con ayuda del DESE. Bueno, nosotros no tenemos DESE en la institución, tenemos un departamento de bienestar, ¿sí? Pero mientras tanto, la empatía, como decía su compañera anterior, me va a permitir conocerle al estudiante y saber qué necesita. Nuestros foros en las aulas virtuales ayudan bastante, porque si nosotros tenemos un foro en las aulas virtuales, un foro formal y un foro informal, una cafetería, donde el estudiante puede contar las dificultades atendiendo a esa diversidad, nos ayuda mucho a conocerlas. Pero resulta que a veces nosotros ni leemos el foro, ni siquiera interactuamos a través de un foro social. Y yo les había puesto en el inicio de este semestre, bueno, este foro es para interactuar situaciones que no sean formales. Por ejemplo, la dificultad que tengo yo en conectarme y enseguida tuve la contestación de mis estudiantes que sí, yo vivo en tal parte, yo me conecto con el internet del vecino, yo hago esto y se volvió un foro de conocer a pesar de estas circunstancias de educación a través de la virtualidad. Nos dice Alfonso Tambaco, los maestros no estamos preparados en inclusión para realizar el proceso de enseñanza individualizada tal como piden los derechos humanos. Bueno, pero ya no pedimos tanto individualizada, tutorías individualizadas sí, pero la educación a la diversidad y no estamos preparados, estoy totalmente de acuerdo. Es algo que necesitamos ir avanzando. Los docentes debemos ser creativos para atender a los estudiantes diversos para que accedan a sus derechos. Jacqueline Ellive. Déjenme calificarle y están aún escribiendo, vamos así tenemos ya poquitos, tenemos Jenny, lo importante en la inclusión son conseguir que todos los estudiantes mejoren sus aprendizajes de acuerdo con sus posibilidades, excelente, la educación es un bien de todos, ¿no? Y puedan convivir con los demás aplicando prácticas pedagógicas para atender a las singularidades, capacidades y talentos. Muy bien, Jenny. Apareció esto de que la educación es un bien, también es producto de la inclusión educativa. Creo que ya no tengo más participaciones. En todo caso, pueden seguir participando y seguiremos más adelante leyéndolas. Muchísimas gracias por las participaciones. Estamos en el mismo
hilo conductor de la inclusión educativa. Miren que hemos coincidido en un altísimo porcentaje, que aún necesitamos capacitarnos, que aún hay mucho por hacer, que necesitamos metodologías inclusivas, y hacia eso voy, por lo menos en esta media hora, a mencionar de qué se trata esas metodologías inclusivas y algunos elementos, porque profundizar sería profundizar en cada una como un taller para cada una, pero están dando un gran paso ustedes. Voy a compartirles pantalla y vamos a continuar simplemente con cerrar algo que considero de esta primera parte. Que bueno, así he podido saber que sí me están escuchando, si no yo solita frente a la pantalla, en realidad me siento... Doctora Elvita, tal vez pueda participar, soy Lida Sandoval. Claro, Lida, con gusto le escuchamos. Yo realmente no pude entrar al chat, tengo problemas, no sé, pero para mí ha sido un gusto realmente recibir esta charla porque la inclusión educativa es un tema apasionante, ¿no? Y vista desde el enfoque de que fui madre de una niña con discapacidad y de alguna manera soy docente por ella. Y la inclusión he vivido paso a paso todas aquellas etapas que usted menciona, ¿no? Pero yo quería dar mi opinión en el sentido de que dar paso a la inclusión educativa es dar una respuesta efectiva a la diversidad. De tal manera que hay que hacer un cambio de mente en las personas y es una de las cosas más difíciles. Salir de esa zona de confort en la que estamos habituados a trabajar los docentes y que la sociedad mismo está habituada a tratar a los niños que presentan algún tipo de diferencia, es una sociedad excluyente. Y vivirla en las aulas, la misma sensibilidad, porque fíjese usted que en las aulas uno también tiene que trabajar con los estudiantes, porque los mismos estudiantes excluyen a sus compañeros que presentan algún tipo de diferencia. Entonces, creería que es un trabajo mancomunado, es un trabajo de alto conocimiento, porque en realidad aún no estamos preparados como docentes para abordar con mucha profundidad de la temática. Pero algo importante que sí se ha dado, yo tuve la oportunidad de trabajar en el 2010 con el actual presidente siendo gerente de proyecto de desarrollo de habilidades para personas con discapacidad. Y fue un proyecto enorme, pero no tuvo la acogida como uno hubiese querido, porque hay temas políticos también de por medio, ¿no? El vicealmirante Arellano me lo dijo tácitamente. Lida, una golondrina no hace verano. Si el proyecto llega a tan pocas personas, no es un proyecto efectivo. Pero ¿cómo puedo yo trabajar con procesos de inclusión, con aulas de 40, 60 estudiantes y que el profesor tiene que investigar, tiene que preparar adaptaciones curriculares y también tiene que atender a su familia? Entonces yo pienso que también viene desde la sensibilidad, de la pasión de ser docente y también del prepararse, ¿no? Entonces, yo le agradezco muchísimo. En algún momento hemos de conversar, porque estoy también en la misma vía que usted. Hoy estoy haciendo mi tesis doctoral de necesidades educativas y cada vez me apasiono más porque cada vez sé que sé menos. Entonces, hay que investigar más, hay que leer más y bueno, y hay que atreverse a vivir a la diversidad en el aula. Es lo que quería comentarle. Gracias, Lida. Qué bueno, es un lindo comentario. Mientras nosotros unamos estas ideas, seremos más y estamos en un punto estratégico. Somos formadores de formadores. Cada semestre, cientos de estudiantes salen de nuestra facultad, que es una de las más grandes de la universidad más grande de un país, en donde nosotros podemos formar. Entonces, sí podemos hacer mucho. No somos una sola golondrina, pero tenemos que unificar criterios primero nosotros. Necesitamos nosotros primero formar y ahondar un poquito más. Uno se encuentra ante una realidad que es difícil, que es dolorosa, y más aún cuando se lo ha vivido. Yo les decía al inicio, ¿quiénes no hemos sido discriminados? Hasta por el pensamiento político hemos sido discriminados. Si no piensas igual, te cierran las puertas de las carreras nomás. Te quitan las coordinaciones de posgrado. Yo soy ejemplo. Si piensas diferente, te sacan nomás. Hemos sido discriminados, pero seguimos adelante. ¿Por qué? Porque nuestra forma de pensar, de actuar, nuestra cultura hará que algún día
seamos una civilización que atiende a la diversidad. Bueno, no nos metamos en esas áreas porque yo solamente el Panchito me dio 2 horas y voy a continuar. Muchísimas gracias, Lida, un lindo comentario. Entonces, ¿qué vamos a evitar? Las prácticas homogeneizadoras. Valdés nos dice que son validados sí y solo si pueden demostrar prácticas de prótesis los estudiantes. Es decir, yo no tengo esto, yo no soy esto y necesito parecerme a esto para que se parezca a una normalidad. Entonces, evitar las prácticas homogeneizadoras, la típica que usamos nosotros, clase magistral, explicaciones magistrales, estudiante va a clases, lee algo y da prueba y pasa dando una prueba. No sé si pasará aprendiendo o no pasará aprendiendo. No sabemos si en ese proceso que se dio, pero y son prácticas homogenizadas. Alcanzó tal puntaje, pasa. Cuando en el proceso no nos hemos detenido a pensar qué estrategia estaba utilizándola yo. Otra cosa que debemos recordar, que ser diferente no es igualdad de inferioridad, de fealdad, de discapacidad, de peligrosidad o de enfermedad. Ser diferente simplemente es una expresión diferente. No vivimos en un mismo mundo, venimos del mismo mundo, simplemente somos una expresión diferente, una expresión de lo diverso. Y ser iguales, eso es, sí, es una expresión distinta de la realidad, de esa misma realidad. Nosotros debemos vivir una inclusión no como una forma de identificar y reproducir la normalidad. Por eso les decía un diagnóstico. Miren, en el Ecuador, y en nuestro país y en Quito, y yo tengo ese acercamiento. Yo trabajé en las instituciones educativas fiscales, trabajé en los exedos, trabajé en el municipio, fui coordinadora de los DESES del municipio, y generalmente se pide un informe cada año. Está desactualizado, que traiga. Y tenemos un montón de gente que no tiene para un informe, que no le alcanza el dinero para un informe, cuando la inteligencia no cambia, cuando nuestras habilidades van mejorando en el diario vivir. Yo solamente debería tener una evaluación cuando soy muy niño, cuando soy adolescente y cuando soy adulto. 3 evaluaciones. Y yo conozco estudiantes que han tenido 20, 30 evaluaciones en su vida y ningún ayuda, ningún apoyo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, tener la habilidad de llegar a la diversidad sin exigir un diagnóstico. Entonces nos quedamos ¿en qué enfoque? En el clínico, en el de las etiquetas, saber que está enfermo y él necesita eso y yo no le puedo dar eso porque yo soy profesor de estudiantes normalitos. Entonces la inclusión no como una forma de reproducir la normalidad, sino como una herramienta de diagnóstico y desarrollo cultural. ¿Por qué cultural? Cuando yo aprendo a vivir en la educación media, en la educación superior, a convivir con la diversidad, estoy aportando hacia una sociedad justa y equitativa. Estoy aportando hacia una sociedad justa y equitativa, a un desarrollo de la diversidad. Entonces, hemos hablado que tenemos las metodologías inclusivas, que no, si no dirán ustedes, ay, Vina nos habló bonito, nos sensibilizó, nos hizo ver la inclusión desde tal parte y cómo hay que hacerlo. Pues yo también soy docente y he tratado de profundizar en este tema y en conocer la realidad de la inclusión. ¿Cuáles son las metodologías inclusivas? Sí las usamos, en realidad las usamos. Son las que nos permiten satisfacer con solvencia las diversas necesidades individuales y colectivas. Y muchos de ellos quizá no tendremos nunca un diagnóstico, pero sabré que ese estudiante que se sienta al último, que nunca dice una sola palabra y que quizá tenga una inteligencia dentro de la regularidad, pero que sus habilidades emocionales no cognitivas son las que no le permiten ser un estudiante que saque solamente notas muy altas, pero que esas habilidades no cognitivas que necesitamos desarrollarlas como la capacidad de decisión, la seguridad, la confianza, le van a permitir éxito en la vida, más allá que una memoria prodigiosa en la que me permite que yo lea, tenga una memoria visual, casi que tenga como una fotografía en mi mente lo que leí y cuando doy el examen saque la más alta nota. Pero yo necesito esas habilidades no cognitivas también desarrollar a mi estudiante, aquel que no participa, aquel que presenta estas dificultades. Esas le llevarán al éxito, las habilidades no cognitivas.
aquí tenemos el típico, ¿no? ¿Cuáles son esas habilidades? La diferencia entre igualdad y equidad. La gran diferencia entre igualdad y equidad. Aquí garantizo, en este dibujo de la derecha, yo garantizo que todos estén en el proceso, que todos estén viendo el partido a través de la cristalización del derecho que a todos les toca, que todos tienen los mismos derechos, seamos quienes seamos, tenemos los mismos derechos. Situaciones de vulnerabilidad son todas, situaciones de atención prioritaria existen muchas. Entonces, aquí estoy garantizando, cuando yo justamente, equitativamente y con criterios de igualdad, garantizo que ese contexto le permita avanzar y, como nos decía muy bien una de las compañeras que participó en el Padlet, garantizando que nos diga que avance en función de sus capacidades, que en ese proceso vaya alcanzando éxitos, no solamente en función de una memoria repetitiva y a veces que no sirve de mucho porque sirve solo para pasar un examen. Y dentro de esas, ¿cuáles son las metodologías inclusivas? El aprendizaje cooperativo. Miren, el aprendizaje cooperativo, hay mucho que hablar de esto. Yo por eso les decía, esto requiere un taller por lo menos de unos 3 días. Pero vamos a los puntos importantes del aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo no es trabajo en grupo. El trabajo en grupo que nosotros lo hacemos y que lo hacemos en nuestra universidad, menos mal, aquí yo estoy en las aulas y yo conozco y yo veo, ¿no? El trabajo en grupo más conocido, y sí se ha evidenciado a través de investigaciones, ¿qué hace el profesor? Da un libro, se reparten las unidades a los estudiantes, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, expone, los estudiantes en sus subgrupos se dividen los subtemas, y bueno, cada uno por poco y se aprende un renglón o un párrafo. Exponen fragmentadamente y el conocimiento no se entiende. Ese es trabajo de grupo, no es trabajo colaborativo, no es aprendizaje cooperativo. Un aprendizaje cooperativo debe tener la formalidad y la importancia que le damos a una evaluación final, con una rúbrica de observación, con una lista de cotejo, y no solamente quedarnos en la exposición. Los estudiantes contestan en algún grupo focal que hicimos de varias facultades, contestan que hay un exceso de exposiciones y de trabajo en grupo, fragmentados, en el que ese grupo se sabe su parte y los demás no entienden. Y aún más, si quiere el docente al final se digna en retroalimentar y en decir, este fue el error, esta aclaración, o fomentar el debate. Es facilito ser profesor universitario, o sea, sí, no. Doy el PDF, miren, vivimos una etapa de información y también de desinformación. No puedo bajar cualquier PDF que está en la red y decir léalo y exponga. En un altísimo porcentaje en nuestra universidad hay un exceso de esta metodología que no es para nada inclusiva, porque sigue trascendiendo hacia la memoria, sigue fragmentando el conocimiento y no nos lleva a una habilidad. Entonces, el trabajo cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos entre 4 y 6 personas, en la que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Entonces, necesitamos planificar algunas cosas para una metodología inclusiva y un aprendizaje cooperativo. ¿Y cuáles son ellas? Una por mencionarles las más conocidas, una tertulia dialógica. ¿Qué es una tertulia dialógica? La tertulia dialógica viene del aprendizaje dialógico, que fue instaurado por un seguidor de Lewis hace ya algunas décadas. Y miren, es una estrategia bastante sencilla y que apoya a la diversidad. ¿Por qué apoya a la diversidad? Porque la tertulia dialógica permite que el estudiante participe activamente con criterios, aclaraciones, deducciones, inferencias, conclusiones sobre un tema de estudio. Es decir, comprende y adquiere el aprendizaje antes y durante el diálogo. Entonces, simple. En lugar de darle el PDF a que ellos expongan mecánicamente, yo doy la lectura, claro, ya planificada, organizada sobre mi tema, y le envío al estudiante y le digo,
Esta va a ser el motivo de aprendizaje para mi siguiente clase. El estudiante lee, nos sentamos en forma de tertulia, en redondo, en cómo vamos a querer, y vamos dialogando sobre el documento leído. El estudiante va con conocimiento de causa. El estudiante que tiene dificultades de entender, de comprender, que tiene un lento aprendizaje, ya va con su material leído, subrayado. Es más, al estudiante que tiene dificultades, le puedo dar esa directriz, este capítulo, esta parte, esta es la parte importante que tú debes conocerla, ponle énfasis, como un mensajito, como ahora que tenemos tan cerca de ellos y a través de las tecnologías, él ya está con conocimiento de causa y no está el examen sorpresa de que si estudiaron, les tomo ahora un examen y voy a evaluarles. Simplemente hago una tertulia. Antes era una tertulia literaria, ahora es una tertulia dialógica. Me siento a conversar. Sí, Lida, tú decías somos 50, somos 60, cierto es la verdad. Pero de alguna manera nosotros buscamos la participación. Hoy les decía, ¿no? Y decía Panchito, igualitos a los estudiantes, apagados las cámaras. Entiendo que algunos estarán despertándose, algunos estarán aún en pijama, ¿no? Pero el momento que yo pido una participación a través de lo cooperativo y hago un Padlet, que no lo hice todo y interactuamos por lo corto del tiempo, yo estoy presionando a que mi estudiante se ensarte en lo que estoy trabajando y por lo menos emita un criterio, reflexione, analice y participe. Entonces, la tertulia dialógica me permite la participación de todos de acuerdo a sus capacidad y ya no pues solamente ese momento que yo esté redundando en explicaciones que quizá no tenga un procesamiento auditivo y visual, le va mejor leyendo. Y recordemos algo bien importante, en el material que damos utilicemos los audiolibros. Existen PDFs en nuestras bibliotecas virtuales que le permite al estudiante no solo leer, sino escuchar. Tenemos otra estrategia que la deben usar. Ustedes son docentes igual que yo, sino que simplemente les traigo para recordársela, el aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué el aprendizaje basado en proyectos? Se le considera una metodología inclusiva. Se le considera inclusiva porque permite que el estudiante establezca roles específicos, ¿no? En esta interacción, los estudiantes en diferentes escenarios reales hacen una investigación del objeto de estudio. Esta estrategia posibilita el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias para aplicar los elementos teóricos adquiridos en el desarrollo del proyecto a la realidad contextual. El aprendizaje basado en proyectos tiene 6 etapas. Una de ellas es una de las principales, yo les decía, les voy a decir brevemente porque el éxito de esto es hacerlo práctico. Igualito que estamos haciendo, se hace un taller práctico, les mando a trabajar por grupos, les digo, a ver, compañeros, un tema de clase, vamos a hacer un proyecto. Lo estoy tomando así superficialmente por el tiempo, pero este tiene 6 etapas fundamentales y trabajar en proyectos denota el enriquecimiento y el empoderamiento del estudiante que tiene dificultades visuales, que tiene dificultades auditivas, porque el momento que yo pongo un tema y digo, bueno, este tema lo voy a abordar, este tema requiere una pregunta generadora. Yo, docente, digo, a ver, ¿cuál será? Vamos a generar preguntas, yo veo ideas, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a investigar? Por grupos toman un subtema, si es que quieren, toman un subtema o un tema general y dicen, yo voy a hacer un proyecto de este subtema. Y se va a investigar todo lo que puede sobre ese subtema. Y propone un proyecto. Y no va a ser un proyecto de solución de dificultades, puede ser un video, puede ser una encuesta, puede ser un reportaje, puede ser un Padlet cooperativo, puede ser un informe. Ese proyecto hace que el estudiante tenga un acercamiento a la realidad y al objeto de estudio, a la vez que participa en un grupo cooperativo de acuerdo al rol. Pues ya no solamente me tengo que parar a exponer, porque resulta que el parar a exponer
A mí me trae dificultades y tengo una timidez extrema y no puedo hablar. Y por no poder hablar tengo mala nota. Resulta que yo puedo aplicar las encuestas. Resulta que yo puedo investigar y conocer más. Resulta que en ese grupo de 5 o 6, de acuerdo al rol, usted docente también pone los roles, atendiendo a la diversidad de acuerdo al rol. Pero miren, este trabajo de aprendizaje basado en proyectos también debe tener una rúbrica, una autoevaluación, una coevaluación. No es simplemente que espontáneamente expongan allá, este grupo tiene 10, este tiene... A mi percepción, si yo doy esa rúbrica con anterioridad, los estudiantes ya saben qué es lo que voy a evaluar. Otro muy similar al anterior es el aprendizaje basado en problemas y el estudio de caso también. El estudio de caso a mí me ha venido muy bien, de acuerdo a la naturaleza de mi asignatura. Puedo dar casos de estudio y el estudiante resuelve ese caso. Desarrollamos talleres de resolución de ese caso y voy abordando el objeto de estudio y después la coevaluación, la autoevaluación y la evaluación me da un criterio general, no solamente un criterio de examen, no solamente un criterio memorístico, porque en este aprendizaje basado en problemas donde el estudiante debe solucionar el problema, mi asignatura se presta porque es dificultades de aprendizaje, intervención a las dificultades, entonces doy un caso de estudio. Lo analizan, aplican los test, investigan, dan un diagnóstico, proponen una intervención. En ese proceso yo voy centrando hitos de observación y ellos van presentando. Simplemente, ni siquiera para hacernos problema, un informe, un Excel en línea, con un visto, lo que ha ido alcanzando, quiénes han ido alcanzando. En un Excel en línea, coevaluación, autoevaluación, ¿cuánto me pongo yo en participación? ¿Cuánto me pongo yo en colaboración? ¿Cuánto me pone mi compañero? Este Excel en línea lo bajo y ya tengo una nota que es lo que debo cumplir, pero lo han trabajado los estudiantes. Y si es que me encuentro con una coevaluación baja, con una autoevaluación baja, acudo al estudiante y digo, bueno, no estás participando. Ahora estamos nosotros, vamos a implementar una investigación que se llama la autorregulación del aprendizaje, que estamos trabajando con la Universidad de Concepción de Chile y espero tener la participación de ustedes. Aprovecho esto para la capacitación en la autorregulación y vamos a implementar esta investigación y les comprometo, ojalá que algunos de ustedes me puedan colaborar, de tal manera que se ha creado una APP de autorregulación del aprendizaje. El estudiante entra a su teléfono, sigue los hitos de autorregulación del aprendizaje y vamos viendo qué tanto avancé. Cuando reciba la invitación, contésteme en qué se trata de esa investigación que estamos trabajando con la Universidad de Chile. Bueno, perdón el comercial. Otro elemento, otro aprendizaje cooperativo importantísimo es la tutoría entre pares. Sí, Gavita, sí, estás bien. Es la tutoría entre pares, ¿sí? Miren, que la tutoría es el comercialito por ahí, pero por favor, es una investigación bastante interesante que nos traería una herramienta más, que es la autorregulación del aprendizaje. Miren, imagínense ustedes un estudiante que autorregule su propio aprendizaje y que esa app, ese teléfono le ayude a avanzar en su aprendizaje. Yo lo vi súper interesante, así que esperemos que ya la podamos traer. Estamos ahorita en etapa de capacitación y luego capacitaremos a las personas que quieran colaborarnos más aún de nuestra facultad. Bueno, la tutoría entre pares es genial. ¿Por qué? Pero una tutoría bien hecha, no una tutoría en la que un estudiante todo el semestre tiene que estar ayudando al estudiante. Es una tutoría recíproca, porque todos podemos algo, todos tenemos alguna capacidad. Entonces yo puedo ser tutor de mi compañero en una asignatura. Él puede ser tutor mío en otra cosa. Puede ser que en el aprendizaje basado en problemas yo pueda ser tutor de aquel estudiante que no comprende, no entiende, y él pueda ser tutor cuando yo tenga que hacer una actividad de movilización. Entonces, esta tutoría fija y tutoría recíproca ayuda. Miren, a mí me ha dado esto y en clase da muy buenos resultados en esta tutoría entre pares. Les digo a los estudiantes, jóvenes, hoy vamos a trabajar este documento. Ahora, antes lo hacía en presencialidad y ahora lo hago en virtualidad. Es este documento, claro, un documento que es resumido por mí, un documento que tiene los elementos importantes que deben ser parte de la formación de esa asignatura, un documento que contiene 1, 2, 3 hojas, pero que es procesado por mí, que es de mi autoría. Entonces les digo, van a leer,
¿sí? Van a leer por pares y vamos a hacer preguntas, vamos a hacer un concurso. ¿Han jugado Quiero ser millonario? Sí, sí hemos jugado ¿Quién quiere ser millonario? Perfecto. Entonces, este documento tiene media hora, 1 hora para leerlo. Ya, entonces, por pares, por grupos, vamos. Grupo 1 hace una pregunta, ¿quién quiere contestar? Ellos después de leer el documento, es una mezcla entre tutoría de pares y tertulia dialógica, después de leer el documento, ellos son los que yo contesto, yo, profe. Y claro, pongo en el pizarrón donde están los puntos y vamos viendo quién participa, qué grupo gana, cuántos puntajes alcanzó, qué hizo, ya. Y al final no hay el quien quiera ser millonario, todos participaron. Entonces, esta tutoría entre pares nos va muy bien cuando damos el documento antes o durante. Y ellos participan y ahora lo hicimos en la presencialidad con estos instrumentos tan bonitos que ahora los tenemos, como tenemos el GNL y como ustedes mismos este Quizzes. Entonces, documento, lectura, yo, profe, yo participo, hasta el que nunca habla termina hablando porque ya sabe que debe ganar ese punto a través de su participación con la lectura y el conocimiento de causa. Pero hay un antes. Yo preparé el documento, yo leí el documento, pero si las entregamos a ciegas y ni yo entiendo lo que mando a leer, pues me voy a encontrar con dificultades. La gamificación. En la gamificación tenemos que sí incursionar muchos, pero nuestra plataforma virtual Moodle nos permite trabajar en gamificación. Porque ahora nosotros nos hemos detenido solamente a subir las tareas, a bajar las tareas y nos preocupamos en hacer el cuestionario. Y es más, nos preocupamos que el cuestionario nadie nos copie, pero ya voy a avanzar hacia la evaluación. Entonces, la gamificación se utilizan aquí una serie de técnicas mecánicas y dinámicas extrapoladas de las dinámicas de los juegos. Nuestros estudiantes son de la generación de los juegos, son los famosos milenios y anteriores a ellos. Ellos manejan juegos de estrategia. Nuestros estudiantes actuales, en un altísimo porcentaje, ellos crecieron con ese chip de juegos, pero son juegos de estrategia, porque vencen una etapa, pasan a otra etapa, alcanzan puntos por vencer esa etapa. Entonces, si yo hablo el mismo idioma y en nuestra aula Moodle, que nosotros tenemos, hay la opción de juegos de estrategias, en donde reciben un sello, en donde reciben reconocimientos por alcanzar niveles de puntos y acumulación de puntos. Yo también lo he hecho muy poco, recién estoy incursionando en la gamificación en el aula Moodle, ¿sí? Pero al cumplir desafíos, yo voy recibiendo reconocimientos. Les invito a que lo revisen y si alguien lo conoce mayor a profundidad, invítenme a la capacitación porque yo también lo que hacía gamificación en el aula, ahora en Moodle lo estoy empezando a realizar. Ese desafío hace que el estudiante se interese. Que un estudiante con trastorno de atención con hiperactividad que tiene mucha dificultad en mantener la atención, a través del desafío, a través de alcanzar los retos, él mantiene la atención. Y es una estrategia para todos. No puedo decir solo a él le hago esta estrategia de gamificación y a los demás le hago aprendizaje basado en proyectos. Si es que yo puedo analizar y puedo implementar la gamificación, todos van a estar felices aprendiendo. Y no es juego, es aplicar las reglas del juego a un objeto de estudio, con escalas de niveles, con obtención de premios, con desafíos, con retos. Esta sí hay que profundizar aún más. En general, una estrategia metodológica debe tener 3 momentos importantes. Este es tomado de un compañero de la facultad, el doctor Castillo, el cual publicó esta estrategia que la aplicó en una carrera y le dio muy buenos resultados. Yo me he tomado las ideas de él, hacia que debe tener 3 elementos. La estrategia que yo use para que sea inclusiva debe tener 3 momentos. 3 momentos importantes. Yo sé que utilizamos el ciclo de Kolb, que utilizamos el ERCA, sí, pero nunca debemos olvidarnos de que cualquier cosa que nosotros hagamos en el aula debe tener una primera etapa que es la de la exploración. ¿Por qué la de la exploración? Porque mi estudiante que tiene dificultades de comprensión, mi estudiante que tiene dificultades visuales, que tiene dificultades auditivas, que está distraído porque tiene algún problema emocional, que está distraído porque tiene algún problema de movimientos sociales, cuando explora el objeto de estudio, y no solamente recuerden que explorar no solamente es tocarlo, verlo, sentirlo,
cuando lo explora, lo examina, lo conoce, lo averigua, lo descubre y comprende para qué sirve, él registra en su memoria. Entonces, la primera etapa tiene que ser la de exploración, siempre. Yo debo permitirle que explore, que se acerque, y así estoy respetando la diversidad de todos. Pero si yo soy el profesor Durazo y digo, bueno, conmigo se quedan un altísimo porcentaje porque no estudian y se quedan a los supletorios un 80%, y voy y dicto la clase de memoria y tomo el examen de memoria, no le permito al estudiante la exploración. La segunda parte es la valoración, que reconozca, que analice, que vea cuál es su composición, que aprecie, que critique a través del debate, a través de la tertulia, que valore lo que va a estudiar, lo que va a aprender a través de reuniones cooperativas. Y al darle valor en función de su capacidad recreativa en el tiempo, es decir, ¿para qué me sirve? Esto que voy a aprender, esto me va a formar como un profesional de tal cosa, lo valoro, sé de que me va a servir y ese acercamiento me permite que aplicar. Cómo emplea y cómo utiliza lo que aprendió. Este es constante, no es por una etapa. Yo puedo empezar valorando, sí, puedo empezar aplicando y puedo al final dejar explorar, pero permitiendo que el estudiante tenga ese acercamiento al objeto de estudio, no como algo subjetivo, a través de indagar, a través de conocer. ¿Por qué? Porque el aprendizaje del ser humano es natural y consciente. Todos los seres humanos tenemos capacidades para aprender. Es propio de nosotros aprender. Y si lo hago de manera consciente, como les decía, esto de la autorregulación del aprendizaje, me va a permitir que lo haga de manera consciente y en función de mi condición humana, será exitoso. Pero si yo aprendo sin saber para qué me sirve y no tengo conciencia de lo que voy a hacer, pues no voy a aprender. Entonces, en función de esa condición humana, el aprendizaje se vuelve un proceso cíclico, progresivo, a lo largo de la vida del ser humano. Y al ir aplicando todos los elementos del EVA, paso a paso, por procesos en los cuales yo hago una escala de observación de mis estudiantes. Este estudiante partió de aquí y avanzó esto, pero avanzó y le doy una evaluación cualitativa a sus avances, finalmente llegará al alcance del aprendizaje. Pero enseñar va más allá de solamente dar una clase. Miren, y aquí les decía, y si estoy avanzando un poquito más, porque es que me dio 2 horas el Panchito. Entonces, la estrategia que nos decían antes, lo que enseño evalúo, y eso es lo que me pide el reglamento de régimen académico, la metodología y la evaluación, ¿sí? Deben ir de la mano. Yo no puedo evaluar lo que no enseñé. Y la evaluación es la clave o para que una clase sea inclusiva o para que sea excluyente, ¿sí? Miren, aquí nos dice, ya es muy conocida esta imagen, ¿no? Para que todos sean iguales, todos van a subir al árbol. No sé cómo el pez va a subir al árbol, la verdad, no sé. Lo mismo sucede. Yo tengo capacidades cognitivas y capacidades no cognitivas que me permitirán hacer tal o cual cosa. Entonces, ¿cómo debe ser una evaluación? Miren, yo les comento la evaluación, la preocupación, y espero que ustedes, que son un estamento de la facultad muy importante, porque ustedes educan a grupos de personas que tienen características especiales, que trabajan, que vienen de provincia, que quizás están a destiempo en edades, que estuvieron en otras instituciones educativas y que esta es la propuesta educativa que responde a sus necesidades. Entonces tienen grupos de personas que se diferencian de los grupos que quizá nosotros las tenemos, generalmente muchachos entre 18, 19, 20 años recién salidos del colegio. Ustedes a veces tienen estudiantes que retoman su educación a los años. Entonces tienen características, un grupo bastante específico en su formación. Entonces, la evaluación también debe responder a estas necesidades. Yo he escuchado a compañeros profesores que para la evaluación, que la hacen simplemente cuantitativa y a través de un cuestionario, es lo que se ha implementado en todas las instituciones de educación media y superior a través de un cuestionario. Prueba, cuestionario, y eso definirá si es que pasó o no pasó el semestre.
Y nos hemos olvidado de la evaluación cualitativa. Y ahora que estamos en presencialidad, estamos más preocupados en que nos copien, en que nos hackeen el examen, en qué hago, qué restricciones. Yo tuve la oportunidad de capacitar en educación virtual a la Facultad de Arquitectura y algunos grupos de la Facultad de Jurisprudencia. Profesora, ¿cómo pongo las restricciones para que los estudiantes no me copien? Para que los estudiantes no clonen el examen. Les voy a tomar la prueba de la siguiente manera. Cámara abierta, audio abierto, teléfonos del papá, de la mamá, todos alrededor por poco. Pero si nuestra preocupación es que no nos copien, no nos vamos a tomar en cuenta que la evaluación también es una metodología de enseñanza-aprendizaje. Y que si el estudiante le pongo 3 intentos en una prueba común, no en una final, ya, yo estoy de acuerdo, yo sé que también tenemos que cumplir con pruebas finales, con puntajes cuantitativos, pero si yo en el proceso pongo pruebas, cuestionarios con 2 y 3 intentos, ¿a qué le obligo al estudiante? A que como no sacó la más alta nota o sacó notas muy bajas, vaya, lea, vaya, analice, vaya, busque. O le pregunte al compañero cuál era la respuesta correcta y aprendo. Porque el fin último de la educación no es la evaluación, es el aprendizaje y la preparación. Entonces, le hemos dado tanta importancia al cuestionario que es tan excluyente y no tomamos en cuenta que debe ser metodologías cualitativas en procesos y en etapas. Coevaluación, autoevaluación, escalas de observación, carpetas o portafolios, rúbricas, videos, fotos, diarios, retroalimentación de la evaluación, diálogos, puestas en común de lo que hicimos al final de la clase, reflexión, autoevaluación, coevaluación. Miren que los instrumentos de evaluación no solamente son cuestionarios, y es lo que más usamos nosotros. Y el cuestionario es el que menos me permite medir el avance de mi estudiante. Más aún de mi estudiante en situaciones de atención prioritaria. Estará nervioso, estará inquieto. Pero si yo después de la clase, si yo después de una resolución de casos, si yo voy a valorar el proyecto, ya no estoy valorando al final, estoy valorando en procesos a través de todos los elementos que los hemos dejado de usar. La mayoría, entiendo que muchos sí los usarán, pero la mayoría los hemos dejado de usar. Finalmente, recordarles algo, que la inclusión no es un problema individual, es un reto colectivo, que implica la aceptación de la diversidad y la generación de un entorno amigable para equiparar las oportunidades. Es un problema de toda la universidad, de toda la carrera. Que los estudiantes que requieren apoyos para el aprendizaje y la participación no son una carga para la familia. Cualquiera que no tenga oportunidades es una carga. Tenga o no tenga discapacidad, quien no tiene oportunidades no puede desarrollar autonomía e independencia para vivir con dignidad. Todo el mundo debe tener oportunidades. Y algunas cosas que yo les decía cuando les hablaba de las culturas inclusivas que debemos sacar de nuestros términos porque nosotros los naturalizamos, ¿no? Y se repiten tantas veces que parecen que están muy bien dichos, ¿no? Y estos están dentro de la ley de discapacitados, ¿no? De discapacidades. No debemos decir discapacitados, personas especiales, capacidades diferentes o especiales, inválidos, minusválidos, tullidos, rengos, sordomudos, paralíticos, lisiados, patojos, enfermitos, persona con discapacidad, rescatando el término persona, Esto ya les había dicho, alguien por ahí tiene el audio abierto, yo tengo un problema de distractibilidad y ahí me pongo a oír la conversación de la compañera. ¿Sí? Ya les dije al inicio, no son personas vulnerables, son grupos de atención prioritaria, porque la vulnerabilidad no está en mí, está en el contexto. Retrasado, débil mental, mongólico, discapacitado, inocente, subnormal, imbécil, idiota, no. Persona con discapacidad intelectual, no el retardado, no el pobrecito, no el idiota. Personas normales y anormales, no. Sí les decía al inicio, personas con discapacidad y personas sin discapacidad.
Sordomudo, mudito, no. Ya han solicitado varias veces. Persona con discapacidad auditiva o persona sorda. Defecto de nacimiento, no. ¿Cómo es que yo nazco y ya soy defectuosa? Tiene una discapacidad congénita. Mutilado, cortadito, mocho, no. Persona con amputación. Antes de terminar, les voy a poner una tareita. Una tareita, sí, ya sé que me he pasado por 4 minutos, pero les voy a poner una pequeña tareita, por favor. Les voy a poner un link en el que les solicito, por favor, que con una palabra o con 2 palabras, cuando más, puedan ustedes resumir lo que hoy debemos recordar, no aprender, porque ustedes conocen muchísimo de lo que hemos tratado, que debemos recordar y no debemos olvidar. En ese link, Lida, gracias por el mensaje, uso del lenguaje propositivo es parte de los procesos de inclusión, así es, Lida. Ahí tenemos un link que dice menti.com. Con una palabra, lo que debemos recordar, el plus que nos vamos a llevar para mis clases, el plus que debo recordar y recordar a los demás también. Ya les comparto. Me están escribiendo, por eso uno les comparto un poquitito de paciencia. Muy bien, veo que están escribiendo varias personas. ¿Ya están viendo? ¿Sí están viendo el trabajo de todos? ¿Sí? ¿Sí están viendo? ¿Aló, aló? Sí se observa, Albita, sí se observa. Está muy bien. Muy bien, ya vamos a leer ya para cerrar. Bueno, miren, aquí tenemos 14 participaciones. Primero que nada, empatía. Muy bien, no olvidar la empatía. Mejorar. Esto responde a la capacitación, al aprendizaje que ustedes mismos lo proponían. Gratitud por lo expuesto. Gracias. Respeto a la diferencia. Muchas gracias. Me parece muy bien. Respeto y participación. Empatía y sensibilización. Enriquecedor. Holístico. Atención, sí, a la diversidad. Incluyente. Compromiso social. Respeto a la diferencia. Sumar capacidades. Tenemos 16. Por ahí nos hace falta. Aún están escribiendo en el Padlet, que bueno, me está llegando eso también. Ya los voy a revisar y les voy a poner sus estrellitas. Y por ahí le voy a mandar al señor director las estrellitas, ¿sí? Miren,
Un compromiso social, me parece que sí, es un compromiso social. La eliminación de barreras es algo que debemos acordarnos muy bien. Yo creo que mencioné muy poco la eliminación de barreras porque la educación es un bien social y necesitamos eliminar esas barreras para cumplir con nuestra función, nuestro rol de docentes. Pues bien, aquí está sumar capacidades. Yo creo que esto resume la jornada del día de hoy. Entiendo que estas palabras que ustedes están compartiendo, ahora pusieron una más que es incluyente, que otra más que nos dice la enriquecedor, el respeto a la diferencia, pueden resumir lo que ustedes están pensando ahora y las intenciones que tenemos cada día de mejorar. Yo les agradezco mucho por su atención. No sé si tienen inquietudes, preguntas, aclaraciones, cualquier cosa. Estoy presta a escucharles, señor director. He cumplido esta mañana, muy agradecida.